Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es José Edgardo Cruz Figueroa y según mi certificado de nacimiento, nací en el Rodríguez Army Hospital en el Fort Brooke, en el Viejo San Juan, el día 7 de marzo del 1953 a las 2:54 de la tarde. Mi padre, según el certificado de nacimiento, fue José Manuel Cruz Clas, natural de Vega Baja. Mi madre, Gloria Esther Figueroa, natural de Arroyo, Puerto Rico. Ambos, al momento de mi nacimiento, tenían 22 años. Quien me dio a luz fue Edward C. Day, un capitán del Cuerpo de Infantería de Marinos del Ejército Norteamericano. El día 7 de marzo fue el día en que me dieron mi nombre y el día en que se registró mi nacimiento fue el día 9, 2 días después de yo haber nacido. Esto es según el certificado de nacimiento. Es lo que documenta de dónde vengo, de quiénes vengo y de dónde soy. Y es la evidencia, ¿no?, de que soy quien soy, de que quiénes son mis padres, de que soy natural de San Juan, y de que después de haber nacido en el Fort Brooke, en el Viejo San Juan, pues me trasladé a algún sitio de Santurce, posiblemente a la casa de mi abuela, en la calle Sagrado Corazón, número 50, en el área de lo que en ese entonces se conocía como El Fanguito. De manera que soy natural de San Juan, pero para todos los efectos documentarios existentes y luego que yo puedo corroborar a base de mi propia experiencia, me crié en El Fanguito y luego en Barrio Obrero, o en ambos sitios simultáneamente, ¿verdad? De Barrio Obrero, yo recuerdo haber pasado muchos años en la calle 7, arriba. No me acuerdo el número del edificio, vivíamos en un sótano en la calle 7. Al frente de nosotros vivía la actriz Marta Romero. Y recuerdo muchas veces ver, por ejemplo, al cantante Felipe Rodríguez al frente de la casa de nosotros, en la acera al frente de la casa de nosotros, esperando, llamando a Marta Romero, que en ese momento, pues aparentemente era su amante. De, de, esa, de esa dirección en la calle 7, luego nosotros nos mudamos a la calle 7 abajo, entre la avenida Borinquen y la avenida A. Nuestra casa era una casa de 2 plantas, pintada de color verde, y estaba a 2 casas, estaba alejada 2 casas de la casa que hacía esquina en la calle 7 y la avenida A, que era la casa en la segunda planta de cuya casa pues vivía el famoso percusionista puertorriqueño Ángel Cachete Maldonado, pues que era mi vecino y con quien fui a la escuela superior Einstein. Antes de eso, ¿no? Pues mi primera memoria de vida fuera de mi casa fue en una escuelita privada que dirigía
una señora de nombre Josefina Molina en la Parada 21. Esa casa quedaba justo al frente de la casa de Rafael Cortijo, el famoso músico puertorriqueño. Y yo recuerdo en esa época, tengo una imagen muy viva en mi mente de esa época, de ver a Rafael Cortijo sentado en un sillón en el balcón de su casa, meciéndose y dormitando. De esa escuela privada, yo debería tener unos 5 años. Yo caminaba de la casa de doña Josefina hasta la avenida Ponce de León, y ahí cogía la guagua a esa temprana edad, yo solo, y me bajaba un par de paradas más adelante, frente al departamento de salud donde trabajaba mi mamá. Y ahí, pues después de la escuela, yo pasaba las tardes hasta que mi mamá salía del trabajo, y entonces me llevaba a casa de mi abuela en la Sagrado Corazón, en el Fanguito, para entonces de ahí ella irse a trabajar de noche a la Triple S. De la escuela, de esa escuela privada, yo recuerdo haber pasado brevemente a la Carrión Maduro en Santurce, y de la Carrión Maduro pasé a la escuela Muñoz Rivera en la avenida Fernández Juncos. Recuerdo que aparentemente, como resultado de la instrucción primaria que recibí en la casa de Miss Molina, recuerdo que del primer grado en la Carrión Maduro me pasaron al tercer grado en la avenida, en la Muñoz Rivera. Yo para eso realmente no estaba preparado, así que eh, eh, recuerdo que del tercer al quinto grado, mi, mi récord académico pues no fue de los mejores. De manera que al pasar al sexto grado, a la Rosendo Matienzo Cintrón, al cruzar la avenida Fernández Junco, yo terminé en el grupo número 13, que prácticamente hablando, o sea, para decirlo así en términos vulgares, era el grupo de los más brutos en la escuela. Eh, eh, y entonces, no sé cómo, como por arte de magia, en un momento dado en el semestre, yo pasé del grupo número 13 al grupo número 3, y luego del grupo número 3 pasé al grupo número 1, que en ese entonces se le llamaba el grupo de los superdotados. No sé cómo fue eso, pero aparentemente el récord mío académico de la Muñoz Rivera no, no fue un predictor adecuado o un reflejo adecuado de mis capacidades, de mi inteligencia. Y en el sexto grado, pues tuve la oportunidad de demostrar que yo no pertenecía a ese grupo número 13, y que pertenecía más propiamente a un grupo más avanzado. De la escuela Matienzo Cintrón, pues yo paso a la escuela Asenjo, al séptimo grado. Yo tendría apenas unos 9 o 10 años, estaba muy adelantado. Todos mis compañeros de clase eran mayores que yo. En la escuela Asenjo estuve hasta el noveno, ¿no? Y en esa escuela recuerdo con muy vívidamente las clases de biología y las clases de español, y las clases de taller, en donde yo aprendí a hacer grabados en linóleo, y también donde aprendí a hacer dibujo técnico. Pero realmente las clases que más me gustaban eran la clase de biología y las clases de español. Yo creo que en parte porque yo tenía un crush, estaba medio enamorado de las dos maestras de esas clases, que desgraciadamente no recuerdo sus nombres. Sí recuerdo la clase de francés con Mr. Cholón,
y una clase de estudios sociales con Miss Sorrentini. Y recuerdo vívidamente cuando asesinan al presidente Kennedy en el 1963. Esa tarde, Miss Sorrentini entró al salón de clases anunciando que las clases iban a ser canceladas, iban a terminar, se iban a suspender por ese día como resultado del asesinato de Kennedy. Para mí Kennedy en ese momento no significaba nada, así que sin necesariamente alegrarme porque lo hubiesen matado, pues yo me alegré de que por lo menos el acontecimiento hubiese resultado en que nos soltaran más temprano. Del Asenjo, como muchos otros que han dado testimonio aquí, pasé a la Escuela Superior Albert Einstein. La Einstein para mí fue básicamente un relajo. Yo lo que hacía era perder el tiempo, reunirme con mis amistades bajo un almendro en el patio de la Einstein, a mojonear y a beber vino canario. De esa época tengo recuerdos de dos compañeras de clase. Una se llama Iris, la otra Amarilis. No me acuerdo de sus apellidos. Sería fantástico si están vivas y ven este video y se acuerdan de mí, que en algún momento nos pudiésemos reconectar. También recuerdo a una muchacha muy bonita, de cara redonda, pelo lacio, largo, de la cual yo también estaba muy entusiasmadamente conectado, pero que con el pasar del tiempo también se me ha olvidado su nombre. Sí recuerdo con claridad el nombre y el apellido de mi mejor amigo durante esa época, Joaquín Nieves, un muchacho blanco, rubio, de ojos verdes, que vivía en Barrio Obrero y que nosotros éramos uña y carne. Después de que nos graduamos, Joaquín se hizo patólogo del habla y luego se hizo abogado. He perdido la conexión con Joaquín, pero un día, cuando estaba de visita en Puerto Rico, donde yo no vivo ya, yo estaba tomándole una foto a la Federico Asenjo y al cruzar la calle yo oigo a alguien gritando mi nombre y en efecto era Joaquín. Nos reconectamos brevemente y luego perdimos contacto. De la escuela Einstein, lo que yo más recuerdo eran esos momentos de ocio, de jangueo allí en el patio de la escuela. Recuerdo el barullo que siempre teníamos formado los estudiantes en la clase de geometría, donde nos pasábamos desordenando, tirando aviones de papel y volviendo locas a la maestra. En esa clase yo saqué una nota muy baja, por poco me cuelgo, saqué D. Recuerdo también las clases de historia con un maestro muy serio cuyo nombre no recuerdo tampoco. Una cosa que luego, en ese momento, pues no me hacía ni ji ni ja, pero luego cobré conciencia de que la enseñanza de historia en la escuela Einstein era una enseñanza insuficiente porque no nos enseñaban la historia de Puerto Rico. Nosotros sabíamos más quién era Abraham Lincoln y George Washington que Eugenio María de Hostos o Ramón Emeterio Betances. Esa es una época que por suerte yo creo que ya ha sido superada. Pero esas dos clases, la de historia y la de geometría, siempre las recuerdo con mucha, muy especialmente. También recuerdo a un maestro de álgebra con quien que tenía mucho entusiasmo por su materia y se preocupaba mucho por sus estudiantes. En esa clase, el primer semestre, con mucho trabajo, con mucho esfuerzo, yo saqué A en la clase de álgebra. Luego el segundo semestre, pues me relajé un poco y bajé la nota a B.
Es la única vez en mi vida en que yo me he distinguido de alguna manera en una clase de matemáticas. Eh, este, Durante un verano, antes de graduarme de la Einstein, cogí unas clases de español con una maestra negra que siempre se vestía muy elegantemente con un collar de perlas y tenía el pelo grifo pero alisado, eh, y era una maestra extraordinaria. Eh, este, yo no me acuerdo de su nombre, según mi hermana, es posible que haya sido Mrs. Isaacs, que ahora pues no estoy seguro de que eso sea así, pero según la descripción que mi hermana hace de ella, es posible que en efecto haya sido esa maestra de español con quien yo cogí esos cursos de verano. Eh, Otros momentos de la Einstein importantes eran los momentos en que se formaban rumbones allí al frente, cerca de El Goody, que todavía existe, eh, y donde, por ejemplo, se destacaron públicamente por primera vez um, eh, los músicos Cachete Maldonado y Charlie Cotto, el pirata, ambos ya fallecidos. Este, y tampoco se me olvida una tarde en que estábamos jugando billar en, um, eh, déjame ver cuál es el nombre de la calle donde jugábamos billar, mis compañeros de clase y yo, en la calle Lima. Y una tarde jugando billar, de repente entra al colmado Dani Rivera, el cantante, que en ese momento tenía bastante reconocimiento en la isla, no era todavía súper famoso, pero era conocido. Y entonces cuando Dani Rivera entra allí, jovencito, flaquito, con un tremendo afro, pues nosotros nos quedamos pasmados, pensando, maravillados ante la presencia de este cantante en ciernes de estatus, de celebridad. Um, de la Einstein, pues yo pasé a la Universidad de Puerto Rico, me gradué en el 1969 y me dio gracia ver el testimonio de Miguel Díaz, donde él menciona que la clase del 1966 no tuvo un anuario. Yo hasta ese momento, hasta el momento de ver ese testimonio, yo siempre había pensado que la clase mía, la del 69, era la única que en la historia de la Einstein no había tenido anuario, que era la única clase tan y tan desorganizada que no había logrado hacer eso. Pero en fin, pues ya me doy cuenta que no fuimos los únicos. Luego mi hermana me ha confirmado que la clase de ella del 1976 tampoco tuvo un anuario. No sé por qué estas clases de la Einstein pues nunca dieron el pie con bola suficiente para tener ese documento histórico de esos graduandos. De la época de la Senjo y de la Einstein, yo recuerdo, aparte de Joaquín, de Iris, de Amarilis, recuerdo al presidente de la clase graduanda que se llamaba Fernando, no me acuerdo de su apellido, un tipo de cara angular, de pelo negro lacio, con un bigotito muy negro. Y recuerdo también especialmente a un compañero atleta de pista y campo, muy veloz en la pista, que se llamaba o se llama Felipe Balado. Y también recuerdo a un compañero muy alto, flaquito, negro, de cara larga y espejuelo, se llamaba o se llama Víctor Calcaño. Si están vivos, pues un saludo. Si no, pues que en paz descansen. En fin, en el 69 entro a la universidad y por el hecho de haber obtenido una puntuación increíblemente alta
en la prueba de inglés, me pusieron, sin yo pedirlo, en un grupo, en una clase de inglés de honor. Y siempre me acuerdo que en esa clase todo el mundo era bilingüe menos yo. O sea que yo me pasé ese primer semestre en esa clase totalmente mudo y sin saber qué era lo que estaba pasando. La maestra era una señora norteamericana, toda la clase era totalmente en inglés y yo no tenía idea de lo que nadie estaba diciendo porque mis destrezas eran mayormente de lectura, no conversacionales. Y entonces, para rematar la cosa, el primer libro que nosotros estudiamos fue A Portrait of the Artist as a Young Man, de James Joyce, que es un libro pues revolucionario en términos literarios, un libro muy difícil. Y en ese libro pues yo no tenía la más mínima idea de qué era lo que estaba pasando. En contraste, en la clase de humanidades, yo quedé fascinado estudiando la Odisea y la Ilíada, con un maestro de español que usaba, eh, um, you know, bow ties, un tipo muy propio. Y también en la clase de ciencia, una clase de ciencias sociales, quedé totalmente fascinado por la lectura y el estudio traducidos al español de El contrato social de Rousseau y El príncipe de Maquiavelo. Esos fueron mis inicios, que fueron seminales, muy importantes en términos de mi inclinación futura hacia los campos de las ciencias sociales, de la politología, las humanidades y la literatura. De la universidad me di de baja en el 1971, después del asalto que hubo a la universidad en ese año, los motines que se formaron, las muertes de unos policías como resultado de esas confrontaciones, el asesinato de Antonia Martínez, y me entregué por los próximos 10 años al activismo político en el Partido Socialista Puertorriqueño. De ahí me di de baja en el 1978 como resultado de la debacle que sucedió después de las elecciones de 1976, y después de estar dando bandazos por un par de años, en el 1980 me fui para Estados Unidos para estudiar, terminar mi bachillerato. Allí completé una maestría, un doctorado en ciencias políticas, y hasta el día de hoy estoy en Estados Unidos trabajando como profesor de ciencias políticas en la Universidad del Estado de Nueva York en Albany. Mi historia es una historia que yo creo que es común en la historia de los residentes de Santurce, de Barrio Obrero, de Villa Palmeras, Cantera. Es una historia de movilidad social. De manera que la historia de Barrio Obrero yo la veo como una historia muy moderna, una historia en la cual a nosotros, los residentes de esa área, se nos dio la oportunidad de trascender nuestros orígenes humildes, y transformarnos en miembros de la clase media, profesionales, intelectuales, etc. Barrio Obrero, yo creo que ha sido un crisol en el cual muchos de nosotros pues logramos transformarnos de manera decisiva. Y creo que la historia de Barrio Obrero de Santurce se debe escribir a base de estos testimonios. Yo creo que estos testimonios contribuyen a una visión de Barrio Obrero y Santurce como un ambiente urbano por excelencia, un ambiente donde
siempre ha existido la diversidad de clase, de raza, la diversidad étnica, donde se puede encontrar todo tipo de personas, todo tipo de clase, de gente de todos los colores, de todos los tamaños, de todas las orientaciones. Un ambiente donde no había que ir a más ningún sitio para tenerlo todo. Ambiente social, ambiente religioso, ambiente educativo, la música, las artes, um, eh, en fin, la experiencia completa de la modernidad. Esa para mí es la historia de muchos de nosotros y la historia de Barrio Obrero. Muchas gracias.